Esa noche, México se preparaba para recibir una revelación que rompería cualquier expectativa sobre la capacidad humana de traicionar. Lo que el equipo investigador estaba a punto de exponer trascendía todo lo imaginable en materia de corrupción, engaño y cobardía. Durante semanas se había trabajado sobre el asesinato del alcalde Carlos Manso. Durante semanas se había alimentado la idea de un servidor público valiente, presuntamente eliminado por enfrentar al crimen organizado. Pero la realidad que finalmente emergió no se parecía en nada a ese relato heroico. Lo descubierto modificaba por completo no solo la investigación del homicidio, sino la comprensión de hasta dónde puede llegar la degradación moral cuando alguien decide salvarse a sí mismo a cualquier costo. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal y dar like para que no te pierdas más videos como este. Continuamos. 72 horas antes, un testigo protegido identificado bajo el código Z23 había entregado información que obligó a reconstruir desde cero toda la narrativa sobre Manso. Lo que se encontró no era la historia de un dirigente sacrificado, era el retrato de un hombre que negoció, cedió y entregó a su propia esposa al cártel de Sinaloa como moneda de seguridad para conservar su vida y su cargo político. Grecia Quirós, lejos de ser la traidora que algunos habían insinuado, resultó ser la víctima central de una traición indescriptible. Lo que se presentaría no eran conjeturas, era un conjunto de testimonios corroborados, documentos de inteligencia contrastados con varias fuentes independientes y registros de vigilancia que confirmaban fechas, ubicaciones y participantes. Lo que se estaba revelando era un pacto clandestino entre un alcalde y una estructura criminal, un acuerdo en el que una mujer inocente había sido utilizada como garantía para un compromiso que jamás debió existir. A las 5 de la mañana del 15 de noviembre, el testigo protegido Z23 fue trasladado bajo estrictas medidas de confidencialidad a las instalaciones de investigación. Este hombre, un antiguo operador de rango medio del cártel de Sinaloa que decidió colaborar tras ser detenido, llegó con datos que inicialmente parecían imposibles de creer, tan desconcertantes que la primera reacción del equipo fue pensar que se trataba de un intento de confundir la investigación. Sin embargo, conforme se profundizaba en su relato, más coincidencias surgían con información previamente conocida. A las 6 de la mañana inició la primera sesión formal de interrogatorio. El testigo relató que, a principios de 2025, Carlos Manso había comenzado una serie de operativos en apariencia dirigidos contra células del cártel en Uruapan. En papel, las acciones parecían sólidas, cateos, decomisos, algunas detenciones menores. No obstante, según Z23, todo era una simulación cuidadosamente diseñada. Los operativos golpeaban únicamente estructuras prescindibles, nunca tocaban a mandos relevantes ni afectaban rutas clave. Eran montajes destinados a construir una imagen pública de autoridad sin afectar los intereses reales del grupo criminal. A las 7 de la mañana, el testigo reveló un punto que transformó toda la investigación. Aseguró que en marzo de 2025 Manso recibió un ultimátum directo del cártel. Aunque los operativos eran controlados y dirigidos, estaban atrayendo demasiada atención mediática y presionando a figuras políticas vinculadas al grupo criminal. Era necesario detener esa apariencia de combate. Pero Manso se negaba a hacerlo porque necesitaba conservar esa imagen de alcalde firme para escalar políticamente. Fue entonces cuando surgió la propuesta decisiva. Según el testigo, un empresario local que actuaba como enlace entre el municipio y la organización criminal le transmitió la exigencia: si Manso quería mantenerse con vida y permanecer en el cargo sin ser eliminado, necesitaba ofrecer algo valioso como garantía de lealtad. Algo que demostrara compromiso real y absoluto con el acuerdo. Ese algo fue su esposa. A las 8 de la mañana se suspendió el interrogatorio porque el equipo necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. La idea de un alcalde entregando a su propia esposa a un cártel parecía absurda, digna de una pesadilla, pero el testigo no mostraba dudas, tenía detalles concretos, nombres de participantes, fechas precisas, descripciones de lugares donde ocurrieron los encuentros, todo comprobable. A las 9 de la mañana, el responsable de la investigación reunió a su grupo más confiable de analistas. Les ordenó verificar cada dato proporcionado por el testigo, nombres, lugares, fechas, vínculos previos. Era indispensable confirmar o derribar esa versión antes de avanzar, porque si resultaba cierta, se estaba frente a uno de los episodios más perturbadores jamás documentados en la relación entre autoridades y crimen organizado en México. A las 10 comenzaron a llegar los primeros resultados. El empresario señalado como intermediario existía, y aunque no tenía antecedentes formales, sí cargaba con reportes de vínculos con actores criminales. Además, se comprobó que había sostenido reuniones con Carlos Manso exactamente en las fechas mencionadas por el testigo. En la agenda pública del alcalde, estos encuentros estaban registrados como reuniones para proyectos de inversión, pero ninguna iniciativa de ese tipo había surgido jamás de ellas. A las 11, el equipo de vigilancia revisó archivos históricos correspondientes al seguimiento de objetivos del cártel durante el primer semestre de 2025. Ahí encontraron un dato inquietante.
Al menos en 4 ocasiones, se había documentado la presencia de Grecia Quiroz en propiedades asociadas al cártel de Sinaloa, ranchos ubicados en Sinaloa y Jalisco utilizados como puntos de reunión para mandos criminales. En ese momento, nadie había logrado comprender por qué ella estaba ahí. Se había archivado como información irrelevante. Ahora, lo que antes parecía trivial adquiría un sentido oscuro y preciso. A mediodía, el testigo fue sometido a una prueba de polígrafo. El propósito era descartar cualquier manipulación o intento de engaño. Los resultados fueron contundentes, los patrones fisiológicos coincidían con los de alguien que estaba diciendo la verdad en los puntos centrales de su relato. No había señales de falsificación cuando hablaba del acuerdo entre Manso y el cártel, ni cuando describía el rol que Grecia jugó sin saberlo. A la 1 de la tarde, se decidió ampliar la investigación formalmente. Se ordenó revisar todos los movimientos documentados de Carlos Manso y Grecia Quiroz durante el año 2025, viajes, comunicaciones, registros de reuniones, desplazamientos fuera de agenda. El objetivo era ensamblar una línea de tiempo precisa para constatar si la versión del testigo resistía el análisis frente a la evidencia objetiva. A las 2 de la tarde, el equipo de análisis de comunicaciones entregó un hallazgo demoledor. Dentro del teléfono del empresario intermediario se localizaron mensajes de texto que confirmaban la existencia de negociaciones. El lenguaje empleado era codificado, pero el contenido era imposible de ignorar. En un mensaje fechado el 28 de marzo, Manso escribió: "Ella está de acuerdo con los compromisos sociales que discutimos". La respuesta del intermediario fue inmediata: "Perfecto. Los anfitriones valoran la disposición y confirman protección continua". A las 3 de la tarde, el testigo fue confrontado con estos mensajes. Le pidieron que interpretara ese lenguaje desde su experiencia dentro del cártel. Su explicación heló la sangre de todos en la sala. La frase "ella está de acuerdo" era una mentira de Manso. Grecia jamás había dado consentimiento porque jamás se le había informado la naturaleza real de esos encuentros. Compromisos sociales era el eufemismo que utilizaban para actividades en haciendas donde figuras de alto nivel del grupo criminal convivían con personas entregadas por políticos. La protección continua era la confirmación de que Manso no sería eliminado mientras cumpliera con su parte del pacto. A las 4 de la tarde, los peritos digitales certificaron la autenticidad de los mensajes. No habían sido modificados ni fabricados. Eran reales. Y esto confirmaba que Manso había coordinado personalmente la presencia de su esposa en reuniones con criminales sin que ella supiera quiénes eran realmente. A las 5 de la tarde, se presentó otro testimonio crucial. Un ex escolta de Manso, despedido meses antes del asesinato, decidió hablar. Confirmó que en varias ocasiones había acompañado a Grecia a eventos que le habían sido descritos como reuniones con posibles donantes o encuentros de proyección política. Él mismo desconocía la realidad. Solo tiempo después, cuando reconoció en los reportes de inteligencia los rostros de las personas que había visto en esos eventos, comprendió que había llevado a la esposa del alcalde directamente a reuniones con narcotraficantes sin saberlo. El equipo sabía que quien estuviera siguiendo el caso necesitaba comprender la dimensión de lo que estaban revelando, por lo que, antes de continuar, hicieron una advertencia. Lo que venía en los próximos días sería determinante y profundamente incómodo. Las implicaciones del caso iban mucho más allá de un asesinato político, hablaban de cómo el crimen organizado podía infiltrarse en lo más íntimo de una familia, moldeando decisiones, manipulando vidas y destruyendo a quienes no tenían idea de que estaban siendo usados. A las 6 de la tarde, el equipo se enfrentó a la pregunta más compleja de la jornada: ¿qué hacer con la información? La evidencia mostraba que Carlos Manso había traicionado a su esposa de la manera más cruel imaginable, pero Manso ya no estaba vivo. No podían interrogarlo, no podían llevarlo ante la justicia. Lo único que quedaba era sacar la verdad a la luz, permitir que el país entendiera la gravedad de lo ocurrido y dejar que la opinión pública y las instituciones procesaran las consecuencias. A las 7 de la tarde, se tomó la decisión definitiva. La información debía convertirse en conocimiento público. No por morbo ni por un afán de destruir la memoria de un hombre fallecido, sino porque Grecia Quiroz tenía derecho a que el país conociera que ella no era culpable de nada, que jamás fue cómplice y que, en realidad, había sido víctima de una traición profundamente inhumana. La narrativa que la rodeaba necesitaba ser corregida. A las 8 de la noche, convocaron a una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. La magnitud de lo encontrado exigía que los representantes del país tuvieran acceso a la información. Era un asunto que trascendía la política local y alcanzaba niveles que requerían supervisión legislativa directa. A las 9, el recinto estaba lleno. Legisladores de todos los partidos, asesores, periodistas, personal técnico, todos reunidos ante la expectativa creada por la convocatoria urgente, clasificada como relacionada con hallazgos graves en la investigación Manso. La tensión se percibía incluso antes de que se iniciara la presentación. A las 9:15 comenzó la exposición.
El responsable de la investigación explicó que la información a revelar transformaría por completo la percepción del caso, que no sería fácil escucharla y que generaría indignación legítima. Aún así, dijo, era necesaria, porque la verdad, por dura que sea, siempre supera la comodidad de las versiones falsas. A las 9:20 se proyectó la línea de tiempo completa elaborada por el equipo. Marzo de 2025, primeros contactos entre Manso y el intermediario. Abril, primer viaje de Grecia a una hacienda en Sinaloa, bajo el pretexto de un evento de inversión. Mayo, segundo desplazamiento, esta vez a una propiedad en Jalisco. Junio y julio, 2 viajes más. Un patrón cíclico, perfectamente alineado con las fechas en las que el testigo aseguraba que se habían consolidado las reuniones clandestinas. Mientras estos encuentros ocurrían, Manso permanecía en Uruapan desempeñando supuestamente su función pública. A las 9:30 se mostraron los mensajes de texto recuperados. El silencio que se apoderó del salón fue absoluto. Varios legisladores quedaron con la mirada fija en las pantallas, algunos con la mano tapando la boca en señal de incredulidad. Las palabras de Manso eran pruebas irrefutables de un pacto que usaba a su propia esposa como parte de una negociación con criminales. Otros legisladores se limitaron a negar con la cabeza, incapaces de comprender hasta dónde había llegado la descomposición moral del alcalde. A las 9:40 se presentó el testimonio del testigo protegido Z23, sin revelar su identidad, pero detallando su posición dentro del cártel y su acceso a información interna. Se explicó el proceso de verificación que se había seguido, las pruebas de polígrafo, el cruce de datos con diversas fuentes y el análisis documental. La presentación dejaba claro que aquello no era una acusación improvisada, sino el resultado de una investigación meticulosa. A las 9:50 llegó el punto más delicado de la noche. ¿Cuál había sido exactamente el papel de Grecia en esas reuniones? El expositor fue extremadamente cuidadoso con el lenguaje para evitar caer en insinuaciones morbosas. Explicó que, según los informes, esos encuentros funcionaban como mecanismos simbólicos de poder, formas en las que el cártel demostraba su control sobre figuras políticas. Forzar a un alcalde a presentar a su esposa ante criminales era una forma calculada de humillación, diseñada para asegurar su obediencia absoluta. A las 10 de la noche, el expositor hizo una aclaración esencial: en ningún momento Grecia Quirós había sabido con quién estaba tratando realmente. A ella le habían dicho que los asistentes a esas reuniones eran empresarios, posibles inversionistas o figuras políticas relevantes. Asistía con la idea de ayudar a la proyección pública de su esposo, convencida de que estaba cumpliendo un papel normal en la vida de un funcionario. En realidad, estaba siendo manipulada por 2 frentes: el cártel que utilizaba su presencia como un símbolo de dominio y el propio Carlos Manso, quien la engañaba sistemáticamente. A las 10:10, la presidenta de la Comisión de Justicia solicitó un receso de 10 minutos. Dijo que era necesario para asimilar la magnitud de las revelaciones. En cuanto se declaró la pausa, el hemiciclo se llenó de murmullos tensos. Algunos legisladores se acercaron unos a otros con semblantes de indignación, otros comentaban en voz baja con asesores, y varios simplemente se quedaron inmóviles, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Hubo diputados que incluso lloraron, no por sentimentalismo político, sino por la brutalidad del engaño que Grecia había sufrido. Por primera vez en mucho tiempo, la polarización habitual entre partidos desapareció, en ese salón solo había incredulidad y rabia compartida. A las 10:20, retomaron la sesión. El investigador continuó explicando la dimensión del hallazgo y cuáles serían sus consecuencias inmediatas. El caso del asesinato de Manso debía reinterpretarse desde cero. Ahora surgían nuevas preguntas: ¿había incumplido Manso el pacto en algún punto? ¿El cártel había decidido que ya no era útil, intentó renegociar los términos y perdió protección? ¿O existían factores adicionales que aún no se habían descubierto? Cada hipótesis abría líneas de investigación que debían explorarse. A las 10:30, se presentó una línea adicional de indagación: si Grecia había notado algo o si, en algún momento, intuyó el engaño. La revisión documental reveló un detalle importante: en septiembre de 2025, un mes antes de la muerte de Manso, Grecia había consultado a un abogado especializado en temas familiares. No inició ningún trámite formal, pero sí pidió orientación. Esto sugería que comenzó a percibir comportamientos o circunstancias que no lograba entender, posiblemente señales de que algo no encajaba en la explicación de su esposo. A las 10:40, un legislador de oposición solicitó la palabra para cuestionar si existía evidencia de que este mecanismo de sometimiento pudiera estar ocurriendo con otros funcionarios públicos en distintos municipios. Preguntó si el caso Manso era un hecho aislado o si representaba una estrategia más amplia del crimen organizado. La respuesta fue honesta y directa. Había indicios de que podía existir un patrón, y la investigación se estaba ampliando porque, si el cártel había logrado someter a un alcalde a través de su familia, era probable que hubiera intentado replicar ese método con otros.
A las 10:50, otro legislador planteó una preocupación indispensable: ¿qué ocurriría con Grecia Quirós? Preguntó si podría enfrentar algún proceso por haber asistido a esas reuniones. La respuesta fue firme: Grecia era una víctima absoluta. No existía ningún fundamento jurídico ni ético para responsabilizarla de nada. Había sido engañada, utilizada y puesta en riesgo por decisiones de terceros. La prioridad del Estado debía ser protegerla y garantizar su seguridad. A las 11 de la noche, la exposición concluyó con una reflexión contundente. Este caso demostraba que la corrupción tenía niveles de perversidad que apenas comenzaban a ser visibles. Mostraba que el crimen organizado no solo corrompe instituciones y compra voluntades, sino que destroza familias desde dentro para controlar a figuras públicas. También mostraba que, detrás de cada pacto entre autoridades y criminales, suelen existir víctimas silenciosas que pagan precios que jamás debieron pagar. La verdad era dolorosa, incómoda y demoledora, pero era indispensable exponerla. Y mientras el responsable de la investigación permaneciera en su cargo, aseguró que ninguna capa de esa verdad sería ocultada. A las 11:15, la sesión fue oficialmente levantada. Los legisladores acordaron formar una comisión especial para investigar a fondo estos hallazgos y determinar si existían otros casos similares en el país. También aprobaron convocar a funcionarios de Michoacán para explicar por qué no habían detectado señales de infiltración criminal en el gobierno municipal de Uruapan. La magnitud de lo revelado exigía responsabilidades claras.